Muy buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro, a una nueva reunión de estudio. Estamos acá otra vez en Repasamos. El día de hoy volvemos a remitirnos a la materia comercial, materia que tiene muchos temas y tristemente he quedado lentamente en el olvido. Sin embargo, vamos a tratar de remarla en estos días que nos quedan para ir poco a poco sacando tema a tema. A lo mejor no llegar a completar todo el temario, pero sí aquellos que son más controversiales o más complejos. Así que como siempre te invito, matecito, cafecito, prepárate porque arrancamos. Esto es otro más de comercial. El día de hoy me gustaría compartir con vos el tema capital en las sociedades anónimas. Sí, nos vamos a meter en sede de sociedades anónimas. Pero bueno, a modo de repaso, el primer concepto que tenemos que traer a la mesa es el concepto de capital. Capital integrado en este caso. El capital integrado es aquel capital efectivamente aportado por los accionistas. ¿Bien? O es aquel capital que resulta de la capitalización de rubros patrimoniales mediante ya sea aumentos nominales del capital. El capital integrado es igual a la suma del valor de todas las acciones emitidas. Ya saben, hablamos de sociedades anónimas en este caso, por lo tanto vamos a hablar de acciones y a su vez vamos a hablar de accionista como aquellos sujetos que, van a tener las acciones y van a formar parte. La doctrina señala los siguientes principios relacionados con el capital integrado, el de su realidad, su invariabilidad y de su integrabilidad. Vamos a ir uno a uno de ellos. Comencemos con el primero, ¿bien? El principio de realidad. Bueno, por principio de realidad vamos a ver, o la idea es que va a regir en base a que el capital que figura como integrado, ¿bien? Que es el que estamos hablando desde hoy, el que te definí, debe haber sido efectivamente aportado, ¿bien? Es decir, aportado por esos accionistas. Este principio importa especialmente para las sociedades anónimas, como son el caso que estamos mencionando, y aquellas sociedades de responsabilidad limitada. Ya que los terceros solo cuentan con el respaldo del patrimonio social. Bien, a grandes rasgos o de manera general, cuando hablamos de patrimonio social, nos referimos al conjunto de bienes y propiedades de una empresa. Mientras que, cuando hablamos de capital social, que es otra definición, hacemos normalmente referencia a las aportaciones que realizan los dueños o socios en el caso de las compañías. Pero vamos a quedarnos con el primer concepto, el de patrimonio social. Ahora, vayamos a la normativa, agarremos la ley 16.060, que es aquella que nos va a acompañar durante todo el curso. La ley de sociedades comerciales incorpora normas especiales tendientes a asegurar la realidad del aporte, que, básicamente versan sobre integraciones mínimas. Acá vamos a ver esta idea en el artículo 228. Este 228 que básicamente está denominado como integración de aportes, ¿bien? Nos dice lo siguiente: cada socio deberá integrar como mínimo el 50% de su aporte en dinero en el acto de suscribir el contrato social, obligándose a completarlo en un plazo no mayor de 2 años. Los aportes pactados en especie deberán integrar totalmente al celebrarse el contrato de sociedad. Volvemos entonces. Esta ley va a incorporar estas normas especiales que van a tender a asegurar la realidad del aporte, ¿bien? Por eso es el principio de realidad. En este caso hablamos sobre las integraciones mínimas del 228. Después también tenemos los avalúos, las responsabilidades especiales que van a ser establecidas para los socios de las sociedades, por ejemplo, de las sociedades limitadas, y para los fundadores de las sociedades anónimas, que lo vamos a ver en el 280. Pasemos a el segundo principio, el principio de invariabilidad. El principio de invariabilidad. Este principio básicamente consiste en que el capital integrado, capital que ya definimos,
no va a variar con los aumentos o las disminuciones patrimoniales. Es decir, entonces que el capital integrado en todos los tipos sociales se mantiene invariable aun cuando los bienes aportados aumenten de valor y aun cuando el patrimonio social aumente por las utilidades no distribuidas, llevadas a una cuenta de reserva, o cuando los bienes aportados también, como hipótesis, disminuyan su valor. Se pueden disminuir su valor, se pueden perder por X o Y motivo. Pero básicamente es esta la idea, ¿no? De que si el patrimonio tiene una pérdida o ha disminuido por X o Y motivo en la gestión social, la invariabilidad como principio va a estar ahí. El capital integrado podrá modificarse si se producen nuevos aportes dentro del límite del capital social o si se reduce, ¿bien? En condiciones estrictamente reguladas, lógicamente, por la ley de sociedades, bueno, ahora sí que se me olvidó, ley de sociedades comerciales, básicamente, ¿bien? Tiene que estar, estas condiciones tienen que estar estrictamente reguladas para que se modifique dicho capital. El capital social, en cambio, que es este otro que te mencioné también, no varía si no es con una modificación del contrato, básicamente. Así que tenemos entonces dos conceptos a aprender: el de capital social, aquel que no varía si no se modifica el contrato, y en este caso el capital integrado es aquel que ya te mencioné, básicamente subsistía o existía en base a los aportes de los accionistas. Muy bien, ese fue el segundo principio. Hablemos del tercero ahora, principio de intangibilidad. Bueno, básicamente este principio tiene como objetivo que el capital, a pesar de ser un concepto jurídico, tenga un respaldo real. Se pretende entonces que exista una relación entre el capital integrado y la realidad económica de la sociedad. Nuri Rodríguez lo define como el principio por el cual en el manejo de una sociedad debe preocuparse, o por el cual debemos preocuparnos en el manejo de la sociedad. Al menos debe de existir una equivalencia entre la cifra capital integrado y entre el patrimonio, que solo puede alterarse en sentido favorable, valga la redundancia, a el patrimonio. Esto va a dar origen a procedimientos de aumento y reducción obligatoria del capital integrado. ¿Para qué? Para mantener esa relación o esa igualdad entre el capital y el patrimonio. Un concepto jurídico y un concepto económico yendo de la mano. Se llama así el patrimonio, por el cual en el manejo de la sociedad debe preocuparse, mantenerse en una cierta relación entre la cifra de capital integrado y de patrimonio. Básicamente entonces tenemos dos conceptos: capital integrado y patrimonio. El patrimonio de la sociedad y el capital integrado de la sociedad. Ya dijimos que era el capital integrado, que lo repito por las dudas. El capital integrado es aquel que efectivamente es aportado por los accionistas o que resulta de la capitalización de los rubros patrimoniales mediante aumentos nominales del capital. Bien. Además, este capital integrado es igual a la suma nominal de todas las acciones emitidas. Es decir, el capital integrado es la suma de todas las acciones que se emitieron a los socios. Quizás esta terminología de intangibilidad de capital no refleja lo que se quiere decir en sí. ¿Por qué? Porque si el patrimonio de una sociedad se reduce por debajo de la cifra del capital integrado, ello no significa que ha cambiado el capital integrado. Entendamos que se rige bajo este principio de invariabilidad, ¿sí? No mal recuerdo, que ahora se me fue el nombre, sí, invariabilidad. Y bueno, básicamente va por esa línea. Bueno, me preguntará qué significa entonces, Santiago. Bueno, significa que habrá pérdidas patrimoniales que hacen que el capital integrado no ha de tener la realidad de su comienzo. Es decir, el capital integrado, los valores de la suma de todas aquellas acciones, no se va a reducir. Sin embargo, no va a tener la realidad que tuvo en su comienzo.
se habrá producido una discordancia entre el activo patrimonial real y el capital integrado, pero cuando el patrimonio neto es inferior al capital integrado, debe entenderse que los bienes aportados por los socios ya no existen en el patrimonio social. O existen, pero están afectados por obligaciones sociales. Ahora, antes de continuar, quiero que todos los conceptos queden claros y encajen. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es el valor total de una empresa una vez que son descontadas sus deudas. ¿Bien? Es decir, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Por lo tanto, se puede decir que es un concepto de carácter diferencial. Es por eso que cuando el patrimonio neto, es decir, todo lo que me queda ya habiendo pagado las deudas, es inferior al capital integrado, aquel capital que básicamente se constituía en base al aporte, aquel que representa las acciones, bueno, en ese caso debe entenderse que los bienes aportados por los socios ya no existen en el patrimonio social, o que existen pero se ven afectados por obligaciones. Es decir, Manuel Manuel agarró y dio 2 millones de pesos. Bueno, de alguna forma, esos 2 millones perdieron valor. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto, el patrimonio que nos quedó del vuelto de haber pagado todo, es inferior. Básicamente, esta es la idea. Bien, en la aplicación de este principio, se han dictado varias normas que te voy a ir mencionando poco a poco. Y bueno, si se afecta a cualquiera de las normas que refieran puntualmente a este caso, el capital integrado quedará inalterado, pero la cifra patrimonial podrá quedar reducida por debajo del monto, claro está, del capital integrado. La primer norma o prohibición que nos vamos a encontrar podemos verla en el artículo 101 de dicha ley, donde la prohibición legal de pagar intereses sobre el capital aportado está ahí. Es decir, el socio o el accionista solo tiene derecho a utilidades que se generen, pero no puede pretender que se le paguen intereses por el capital aportado. Solo por excepción se autoriza el pago de intereses sobre los bienes aportados en las sociedades anónimas, en este caso que estamos trabajando, en las sociedades anónimas abiertas puntualmente, y en determinadas condiciones establecidas, que bueno, la veremos ahí en el artículo 101. Sin embargo, la prohibición legal de pagar intereses sobre el capital está ahí. Después nos vamos a encontrar con el artículo 314, que es el que vamos a visitar, y nos vamos a encontrar con la prohibición legal de que la sociedad adquiera sus acciones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en materia de sociedades anónimas se prohíbe a la sociedad adquirir sus propias acciones restituyendo aportes. Bueno, salvo las excepciones que están reguladas minuciosamente en el 314, que es el artículo que te comenté anteriormente. La adquisición de acciones por la sociedad supondría devolver el aporte al accionista. Por lo tanto, tenemos esta prohibición legal. La ley admite la amortización de acciones, pero esto bajo ciertas condiciones. El artículo 311 establece que habrán amortizaciones, ahora sí, cuando la sociedad resuelva anticipar a los accionistas el valor de sus acciones con ganancias realizadas y liquidadas y sin disminución del capital integrado. Ojo ahí. Ahí me vas a decir, bueno, perfecto, divino, guapo, pero ¿qué significa amortización? Bueno, la amortización de acciones refiere a un fenómeno, ¿bien? A un fenómeno por el cual el tenedor o al tenedor de la acción se le restituye el monto aportado durante la vida y funcionamiento de la sociedad, sin que ésta sea liquidada. Bien, es decir, yo doy 1 millón o compro 1 millón en acciones y ahí se me devuelve sin que la sociedad se liquide. Las sumas utilizadas para amortizar las acciones deberán ser ganancias y no se reduce el capital integrado. Es decir, entrego 1 millón hoy o mañana,
se incrementa 2 millones el valor de todo, porque todos entregamos igual en este caso. Y dice, bueno, ¿sabe qué, flaco? Te voy a dar ese millón que vos me diste. Sin embargo, no va a reducir el capital integrado. Es decir, aquel capital que se configuró en base a las acciones que yo entregué alguna vez, va a seguir siendo el mismo. Dicha amortización podrá ser total, podrá ser parcial, depende, ¿bien? Podrá comprender, por ejemplo, todas las clases de acciones o solo algún tipo de acciones. Si las acciones fueran amortizadas parcialmente, se asentará en los títulos o en el libro de registro de acciones escriturales, en su caso. Si la amortización es total, que sería el otro caso, si la amortización es total, se anulará reemplazándolas por las acciones de goce, con los derechos y restricciones que determine el contrato social, lógicamente, o que la asamblea resuelva. Después vamos a pasar a otra prohibición. Vamos a ir al 52 de la ley. Acá vamos a ver la prohibición de constituir sociedades o de ampliar el capital con participaciones recíprocas. Básicamente el 52 nos dice que... ¿Qué nos dice el 52? Bueno, dice participaciones recíprocas. Será nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. La nulidad podrá subsanarse si dentro del término de 6 meses se procede a la reducción del capital indebidamente integrado. La violación de esta norma hará responsables en forma solidaria a los fundadores, socios, administradores, directores, síndicos, en su caso, por los perjuicios causados. Básicamente el 52 nos lo prohíbe y a su vez nos marca quiénes serán responsables de aquel caso. Tema de responsabilidades la veremos más adelante. Sin embargo, lo que nos importa ahora es la prohibición. Con la misma finalidad de preservar el patrimonio social, el artículo 74 dispone que el daño ocasionado a la sociedad por dolo o culpa de un socio obligará a su autor a indemnizarlo sin que pueda alegar compensación, por el lucro que su actuación haya proporcionado a o en otros negocios. Es decir, si causé daño a la empresa, es decir, al patrimonio social, básicamente, o a la sociedad, con dolo o culpa, si hice quilombo, bueno, se me va a obligar a indemnizarlo por haber sido autor de dichos daños, y a su vez no se me va a pagar por aquel lucro que yo pude haber proporcionado a mis pares en negocios anteriores. A su vez, hemos de tener en cuenta que el socio que aplique los fondos o bienes de la sociedad a uso o negocios por cuenta propia o a un tercero, estará obligado a traer a la sociedad las ganancias restantes, siendo las pérdidas o daños de su cuenta exclusiva. Entonces, básicamente, el socio toma los fondos de la sociedad, los fondos, los bienes, bla, 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 y lo usa en negocios, ya sean para sí mismo o para un tercero. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si básicamente usaste los fondos de la sociedad, papito, tenés que devolver la tarasca a la sociedad. Es decir, si generaste ganancias, impecable, maestro, todos felices. Si hiciste quilombo, las pérdidas o daños van a caer en tus hombros, papá. Es entonces que toda vez que un socio, un accionista, tome un bien, un dinero de la sociedad y lo emplee para una actividad personal o para su beneficio personal, valga la redundancia, utilice este bien, ese dinero que no es suyo, contrariando el destino que los socios le daban a ese bien, lesionando la garantía que todos tienen, teniendo en cuenta que también es garantía de los acreedores sociales. Bueno, ahí estaríamos refiriendo a este tipo de casos, ¿bien? Donde se va a tener que hacer cargo en caso de generar pérdidas, daños o lo que fuere, o inclusive si produce algún plus, bueno, va a tener que hablarlo con la sociedad y decir, che, hice esto y bueno, esto para ti. Al aumentar el capital integrado, la sociedad debe emitir acciones, que dichas acciones serán entregadas a quienes ya son accionistas, a prorrata de su respectiva participación.
a estas acciones se les llama acciones liberadas. Bien, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una sociedad con un capital social de 100 pesos, en la que se integró el mínimo de 25 pesos, se constituyen reservadas por 176 pesos, armándote el esquemita. El capital integrado más las reservas ascienden a 201, por lo tanto el capital social representa menos del 50% del capital integrado, más las reservas. Por lo que nos vamos a encontrar en una situación prevista por el 228, y bueno, este artículo nos exige que capitalicemos reservas hasta que por lo menos el capital social represente el 50% del capital integrado más las reservas. Bastaría entonces con cumplir con la ley de sociedades comerciales, con capitalizar 1 peso y aumentar el capital social también a 1 peso. El capital integrado pasaría a ser de 26, se emitirían acciones liberadas por 1 peso y caso solucionado. Un ejemplo, el segundo ejemplo podría ser que en el mismo caso se resuelve capitalizar 76 pesos que exceden del capital social. Por lo tanto, se debe modificar el contrato llevándolo por lo menos a 201 pesos para que la cosa funcione. Si la cifra del patrimonio neto desciende debajo de la cifra ideal del capital integrado, en determinados porcentajes que la ley establece, se produce una causal de disolución. Esto lo vamos a ver en el artículo 159, donde se establece que es causal de disolución la existencia de pérdidas, que, bueno, reducen el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital integrado. Así que en este artículo, en este 159, como causal de disolución, vamos a tener la reducción del patrimonio social. Pero esa reducción no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser inferior a la cuarta parte del capital integrado. Ahora, en materia de sociedades anónimas, se impone la reducción del capital cuando las pérdidas insuman las reservas y el 50% del capital integrado. Esto lo vamos a ver en el 293 de sociedades anónimas. El artículo 292 admite una reducción voluntaria del capital para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital. Recuerden, equilibrio que se construye en base a este balance que debemos tener. ¿Bien? Bueno, mi gente, este es el primer capítulo del tema capital de las sociedades anónimas. En el próximo capítulo veremos el régimen legal del capital social, es decir, vamos a ser un poquito más técnicos, vamos a hablar del monto del capital social, vamos a hablar del capital social mínimo, cosas muy interesantes, la existencia del patrimonio neto mínimo para ciertas sociedades, la expresión en moneda nacional, detalles que son muy pero muy relevantes, un poco más cortos se podría decir, o al menos voy a intentar de ser más escueto, más didáctico, o al menos llevar a la línea de siempre, muchachos y muchachas. Espero hayan disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago. Déjame tu apoyo, tu like para más contenido de este tipo. Espero haber sido claro. Y si no, tenés la caja de comentarios como para ahí preguntar alguna cosa que te vamos a responder. Así que bueno, mi gente, un beso. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Chao, chao.